¿Qué tal? Buenos días. Saludos para todos por allá. Bien, muchísimas gracias, Martín, por este contacto. Bueno, yo lo trataba de introducir, ¿no? Como para entrar en tema. La cuestión de la clase media en Argentina fue siempre un tema, por lo menos curioso de tener en cuenta, ¿no? Porque había momentos en crisis donde una enorme mayoría se sentía clase media y probablemente no lo estaba. Y hay momentos en los que una enorme mayoría no se siente clase media y uno puede decir quizás tenga razón, ¿no? Pero justamente fueron a averiguar qué estaba pasando. ¿Con qué resultados se encontraron? Bueno, hicimos un trabajo bastante profundo en relación a lo que es clase media como parte de los estudios anuales que a veces hacemos con la consultora. Nosotros somos una consultora que hace asesoramiento, consultoría a marcas, a empresas, y hacemos estos trabajos como para tener un contexto. En este caso, lo que fuimos a buscar era, como bien decís, estas cuestiones que están en torno de la clase media, de cuáles son las percepciones. De alguna manera, la clase media es una de las características que caracteriza al argentino, o siempre se caracterizó la sociedad argentina por tener una fuerte incidencia de clase media. En este aspecto fuimos a preguntar, como una de las preguntas iniciales, a qué clase social cree que pertenece la gente, y lo comparamos con datos que tenemos de hace 20 años que hicimos la misma pregunta, ¿no? Si pertenece a la clase alta, media, media baja o baja. En 2004 había un 91% que se consideraba clase media, algún tipo de clase media, y 20 años después, en 2024, este 91 bajó un 74%, digamos. Hay un 26% que hoy se siente clase media, clase baja, y no se siente más clase media. Claro. O sea, ¿ustedes cómo segmentan? ¿Sería más o menos 9? ¿Clase alta, alta, alta media, alta baja, y así con cada clase? Esta es una forma de abordarlo, que sería la autopercepción. Después, la forma de segmentarlo, como se hace en investigación de mercado, no se hace estrictamente por ingresos, sino por ciertas características que tiene el hogar, principalmente por los estudios, mayor nivel de estudios alcanzado por el principal sostén del hogar y el tipo de empleo que tiene. Claro. Con eso de alguna manera se construye el nivel socioeconómico. Bien. Con respecto a este dato que nos daba, que a mí me parece bastante clarificador, ¿no? Que de un 9% que se considera clase baja, hoy un 26%. O sea que en el imaginario argentino somos una nación o un país cada vez más pobre, podríamos decirlo. Bueno, de alguna manera es una de las cuestiones contradicciones que vive la clase media y que veíamos en el estudio, ¿no? Ajá. Después yo me siento de clase media porque mi familia era de clase media, porque siempre tuve ciertos hábitos o gustos o actitudes de clase media, pero el bolsillo hace años que no me da. Entonces, claro, bueno, ahí empieza esta contradicción de, bueno, soy clase media, no soy clase media. Claro. Yo creo que también hay esta cuestión de cuando vos decís clase media, la mayoría de la gente quizás no sabe bien a qué se refiere ser clase media, ¿no? Es correcto, sí. Una cuestión conceptual. Hay una cuestión casi de desparametrización, digamos. Lo que en general definía la clase media es de alguna manera cierto poder adquisitivo, ciertos bienes como ser la casa, como ser el auto, y cierto nivel de estudios o grado de estudios y lugar de trabajo. Y todas estas cuestiones hoy están de alguna manera cuestionadas, ¿no? Cayó el poder adquisitivo, encontrábamos que casi la mitad de los argentinos de clase media creen que nunca van a poder comprarse una casa propia, casi la mitad no tiene auto, y el dato más relevante que vimos es que el 40% de la gente hoy adulta de clase media tiene más educación que sus padres, pero pese a eso no sienten que ascendieron socialmente. Claro. Podemos, no sé si es adecuado lo que voy a decir, pero ¿podemos estar atravesando una redefinición de lo que es clase media argentina? Estoy de acuerdo en ese punto. Ahí se reconfigura un poco aquel imaginario que teníamos de clase media en los 60, 70 o de la Argentina de clase media, sobre todo vinculada con la movilidad social ascendente. Claro. Eso es lo que un poco está en cuestión. Claro. Hay 6 de cada 10 argentinos de clase media que están trabajando, pero creen que su trabajo solo les permite subsistir, pero no crecer y pegar el salto económico. Claro. Perdón que lo diga, ¿no? Pero las personas que están en esa situación y dicen soy clase media, y yo la verdad que lo pondría en tela de juicio, ¿no? Dudaría si soy clase media en ese sentido. Bueno, ahí es entrar en una definición de clase media, de qué es y qué no es. Por lo menos desde la visión de la investigación social o de mercado, el índice de nivel socioeconómico
marca niveles socioeconómicos medios, por así decirlo, que más allá de que en algún momento puedan pasar una coyuntura económica negativa, no es que dejan de ser clase media, sino bueno, es una clase media con menos bolsillo, pero los gustos, las tradiciones y demás siguen siendo de clase media, digamos. Claro, claro. Y a veces aparecía en las entrevistas que hicimos gente que reactivamente decía, no, yo soy clase baja. Charlando un poco más decía, no, bueno, yo soy clase media, en tal caso clase media baja, pero no soy realmente clase baja, digamos. Ahí está todavía ese debate que tiene gran parte de la clase media. Claro. Mencionaste recién lo de la educación. A mí me parece un punto interesante porque generaciones anteriores, el tener un título universitario era casi garantía de que ibas a estar bien, ¿no? Económicamente hablando. Recién mencionabas que hay un porcentaje interesante de clase media argentina que tienen más estudios que los padres, pero no ven eso como una posibilidad de ascenso social. Se ha desacoplado la cuestión de la educación con el progreso económico, aparentemente, ¿no? Sí, aparentemente esta idea tradicional de la Argentina, de los 60, 70, de mi hijo el doctor, que era el que salía adelante, y la siguiente generación que había estudiado ya cambia y pasaría a ser una clase media alta o clase alta, bueno, nada, eso es lo que está de alguna manera un poco frenado en el devenir de la historia argentina. Claro. Que tiene que ver también con, bueno, la pérdida de poder adquisitivo de las profesiones, etcétera. Con respecto a lo de el clase media, el emprendedor, ¿no? O emprendedurismo, si se quiere, ¿se sigue contemplando como una salida viable para el progreso o ascenso social? Sí, pareciera, lo que encontramos es que hay una demanda de tiempos más cortos para pegar el salto, ¿no? Ese salto que se ve un poco lejos de ascenso o de movilidad social ascendente, y en ese búsqueda de querer crecer, de alguna manera se buscan atajos. Entonces, bueno, nada, la mitad de la clase media creen que desarrollar y pegarla con un emprendimiento le va a dar ascenso social. Claro. Aparecen también algunas cuestiones de invertir en soluciones financieras como criptomonedas, y bueno, ligamos algún poco esto de la epidemia de los esquemas Ponzi y demás, también vinculados con esta búsqueda que tiene la clase media de pegar el salto rápido y no pasar tanto tiempo en la misma situación o estancamiento en que están a nivel económico. Claro. Para cerrar, ¿no? ¿Cómo sería hoy la estructura social en Argentina? Es decir, ¿cuánto clase alta o media alta hay, cuánto clase media y cuánta clase baja? Bueno, volviendo a la cuestión más metodológica en este punto, usando el nivel socioeconómico, tenemos una punta de la pirámide hacia arriba que vendría a ser la clase alta y la clase media alta, que es un 6%, en el cual hay un 2% que es, sí, la élite económica más alta, que estamos hablando de más de un ingreso mayor a $17.000 mensuales más o menos, y después tenemos un 4% que sería la clase media alta, por así decirlo, con un ingreso promedio de $7.800. Después tenemos un 44% que vendría a llamar, sería niveles socioeconómicos medios, en el cual se llama el C2 y el C3, 18% del C2 y un 26% del C3, que acá es donde encontramos un movimiento interesante en los últimos años, que es donde encontramos que la clase media baja, que vendría a emparentarse con un C3, se desacopla de ese C2 y empieza a parecerse más hacia ese 50% que compone la clase baja. Claro. El 50% de clase baja, que es el que está por debajo de la línea de pobreza. En realidad no toma necesariamente ingresos, sino es población que tiene un nivel de estudios alcanzado relativamente bajo y un empleo de baja calificación. Claro, o sea, el 50% está en esa situación y hay un 26% que se le va asomando. Que un 26% que empieza a parecerse más a ese segmento, ese sector. Sí. Claro, esto sí ya es para prestarle atención, ¿no? Es como para preocuparse un poquito, sobre todo los que tienen que tomar decisiones. Decía que de todas maneras hay que tener en cuenta que los ingresos, más allá de pertenecer al nivel socioeconómico más bajo, si mejora la economía, obviamente pueden estar fuera de la línea de la pobreza, como está pasando, como pasó en los últimos meses, digamos que una parte de este segmento estaba bajo la línea de la pobreza, y poder tener un buen pasar económico, más allá de que para el índice de niveles socioeconómicos se siguen considerando niveles socioeconómicos bajos. Claro, se entiende. Martín, muchísimas gracias por toda la información, ha sido muy amable. De nada, a la orden para lo que requiera. Que tenga buen día. Hablamos con Martín Eandi, director del área de investigación de la consultora Moiguer.